Lo que queremos hacer a través de esta serie es que nosotros descubramos los talentos que nosotros tenemos para que los pongamos al servicio del Señor. Así que, basados en ese pensamiento, vamos a leer Juan capítulo 13, verso del 3 en adelante. Vamos a leer varios versículos, así que creo que van a aparecer en la pantalla, y si no, pues usted anote el pasaje y lo puede leer. Juan capítulo 13, verso del 3 en adelante. Dice: sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Vamos a pasar al verso 12. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces le dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Amén. Y mire qué historia más bonita esta que leemos acerca de Jesús. Porque Jesús llega a la ciudad de Jerusalén, entra a esta casa para preparar el banquete de la cena. Y cuando entra a este lugar, pues él se da cuenta que todos sus discípulos pues entran y ocupan el lugar que les corresponde. Pero él hace una acción diferente. Y era la costumbre, recordemos que esto de lavar los pies era una costumbre pues judía, era una costumbre de la antigüedad, ¿sí? Que es algo que nosotros no hacemos ahora, ¿verdad? Usted no va a una casa y le lavan los pies, ¿verdad? No. Pero ahí era importante que lo hicieran porque de alguna forma las mesas o los comedores no son como los que nosotros conocemos ahora, ¿sí? Un comedor, usted ve una mesa alta con sillas y usted se sienta y no hay ningún problema. En ese tiempo los comedores eran al ras del piso o con una pequeña tabla a veces levantado, pero cuando se sentaban, la posición como se sentaban, a veces se sentaban de lado y ponían los pies, digamos, cerca de la otra persona o a veces cerca de la comida. Entonces por eso era importante que tuvieran esa norma, esa regla de higiene para poder sentarse a la mesa. Entonces, cuando llegaban a una casa, a veces depende de la casa que fuera y la persona que llegara, habían personas que se encargaban de lavarle los pies a las personas que llegaban. Pero en otras situaciones solamente estaban los recipientes para poderlo hacer. Y cuando Jesús llega a esta casa a comer, porque era una cena que iba a tener con sus discípulos, básicamente no había nadie que le hiciera esa labor, esa función. Cuando él observa a sus discípulos que ninguno se lava los pies y mucho menos le lava al otro, entonces él dice: se quita la capa, dice, se ciñe una toalla en la cintura, toma el recipiente, lo llena de agua y empieza a lavarle los pies a sus discípulos. Y eso me imagino que tuvo que haberles impactado. Tanto así que usted puede leer la historia completa. Pedro no quería que le lavara los pies. Dijo: no, ¿cómo hacer eso? Nosotros tendríamos que lavarte. Pero el Señor le dijo: si no te dejas, igual no te voy a dar participación en lo que estamos haciendo acá, ni te voy a dar participación en el reino de los cielos, en lo que tengo preparado para ustedes. Él le dijo: entonces báñame, ¿verdad? Y él le dice: el que está limpio no necesita más que simplemente lavarse los pies. Ahora, lo que continúa es lo siguiente. Él les hace una pregunta, y la pregunta que les hace es: ¿ustedes están entendiendo lo que yo estoy haciendo? ¿Se están dando cuenta de lo que está sucediendo? Ustedes me llaman a mí Señor y Maestro, y dice: y lo soy. O sea, él estaba diciendo: yo soy el Señor y yo soy el Maestro que les estoy enseñando. Pues así como ustedes ven que yo lo estoy haciendo, así tienen que aprender a ustedes a hacerlo con sus hermanos. Y esto es impresionante porque nos da a entender, y así son las reglas de Dios, ¿no? Las reglas de Dios dice: el que quiere ser mayor tiene que servir, tiene que hacerse el menor, ¿sí? Como que pone las cosas al revés. Es como que nosotros fuéramos a un restaurante
y nos sentamos en el restaurante y el mesero nos empieza a atender y yo le digo al mesero, no tenga pena, yo voy a tomar la orden, ¿verdad? Yo voy a tomar la orden al mesero y le dice, llévelo pues a la cocina, y cuando él viene yo voy y le quito la bandeja, le digo, no se preocupe, yo voy a servirle a mi familia aquí a la mesa. Nosotros no hacemos eso en un restaurante. ¿Qué hacemos nosotros? Nos sentamos y esperamos que nos sirvan, ¿verdad? Y todavía ponemos a pensar, si nos atiende bien le damos propina, si no, no le damos absolutamente nada. Pero Jesús les estaba diciendo, en el reino de los cielos es diferente, porque en el reino de los cielos yo tengo que aprender a servir a los demás, tengo que aprender a modelar esa situación. Entonces los discípulos estaban ahí dispuestos a recibir, a sentarse a la mesa, a poder disfrutar de un banquete que Jesús les estaba preparando, pero Jesús les enseña también a servir a la mesa, a servir el banquete. Para nuestros tiempos quizás no es que tengamos que lavarnos los pies, ¿verdad? Pero sí, digamos, tenemos nosotros que aprender a servir a las personas, especialmente en este ambiente cristiano en el que nosotros estamos. Tenemos que aprender a servir, y Dios nos ha capacitado a cada uno de nosotros con ciertos dones y talentos en los cuales nosotros podemos ponerlos al servicio del Señor para que nosotros podamos servir. A eso nosotros le hemos llamado perfil. Y el perfil son esas características y esas cualidades particulares que cada uno de nosotros tiene para poder servir. Ninguno de nosotros se parece al otro en cuestión de servicios. Así que vamos a descubrir, y lo que nosotros queremos a través de esta serie es que cada uno de nosotros descubra el perfil que tiene para el servicio de Dios. ¿Y dónde puedo ser yo eficiente y útil en el servicio del Señor? Así que te vamos a compartir las siguientes razones para obedecer el llamado que Dios hace al servicio. Y lo primero que vamos a descubrir es que Dios te ha diseñado para que le sirvas. Dios te ha hecho de una manera particular, de una manera singular. Dios no nos hizo a nosotros, digamos en serie, ¿verdad? Voy a hacer una serie de Armin y va a ser 10 Armin ahí, ¿verdad? No. O va a ser 10 Rafas ahí. No, Él nos hizo únicos y particulares. Algunos dicen que cuando Dios nos hizo hasta rompió el molde. Yo me pongo a pensar, ¿será porque no quería hacer otro o porque fue suficiente con nosotros, ¿verdad? Pero Dios nos hizo así, de esa manera. Nos hace particulares porque Él nos diseña a nosotros. Y eso me gusta, porque aunque la Biblia dice que somos diseñados a la imagen de Dios, no es porque todos seamos iguales, ¿sí? Sino somos diferentes, no nos parecemos. Algunos nos parecemos a otras personas, pero hay características que no son iguales. Filipenses capítulo 2, verso del 5 a 8 dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Estamos viendo el ejemplo de Jesús, que Jesús sirve a la mesa, pero ahora vemos aquí a Jesús que está entregando todo lo que Él es por nosotros. Y a mí me impresiona esto, porque estos son conceptos que nosotros tenemos que aprender y tenemos que conocer, que Jesús era 100% hombre y era 100% Dios, ¿sí? No era 50% hombre y 50%, la mitad era Dios y la mitad no. Era 100% hombre y era 100% Dios. Jesús, cuando está en las alturas, decide renunciar a su gloria. No renuncia a sus atributos. Si Él renunciara a sus atributos, hubiera dejado de ser Dios. Pero hay atributos particulares de Dios: la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia, que permanecían en Jesús, porque Él era Dios. Sin embargo, Él decidió renunciar a su gloria para sujetarse, en primer lugar, a la ordenanza del Padre, a la dirección que el Padre le estaba dando. Y lo segundo es que se sujetó a un cuerpo humano, ¿sí? Y al sujetarse a un cuerpo humano, Él estaba sujetándose a las leyes que gobiernan un cuerpo humano. Y lo voy a poner así:
digamos, en su divinidad de la omnipresencia, Él sujetó esa omnipresencia, ese atributo de la omnipresencia, lo sujeta al cuerpo humano. ¿Por qué? Porque Él no podía estar en dos lados a la vez o en tres lados a la vez. Usted no lo puede hacer, ni yo tampoco. O está en Guatemala o está en otro país, pero no puede estar en los dos al mismo tiempo. Lo mismo hizo Jesús, sujetó entonces toda su divinidad, la sujeta al cuerpo de hombre. Y esto me impresiona porque Él viene y Él decide hacerse como su creación para poder estar en medio de nosotros y entregar su vida completa para que nosotros podamos llegar a ser salvos. Ahora, esto es impresionante porque Jesús está poniendo ejemplos, Jesús está modelando y Jesús nos está enseñando que nosotros debemos servir por algo que valga la pena hacerlo. Jesús dijo: la creación vale la pena y por eso yo voy a servir a la creación. Ahora, la pregunta que cabe hacernos acá es: ¿a qué estás tú, digamos, dedicando, o a qué estás dando tu vida? Cada vez que uno dedica tiempo y cada vez que uno hace algo, uno está dedicando su vida a eso. La pregunta es: ¿a qué lo dedicas? ¿Sí? Y hay algunas cosas que no son malas, porque vamos a decir lo que no, pero digamos, tú puedes dedicarlo al trabajo. Está bien, tienes que dedicar tiempo al trabajo. Pero cuando te obsesionas y te sales de la tangente, de lo normal, allá está sucediendo algo diferente en tu vida. Tú puedes dedicarlo al deporte, tú puedes dedicarlo a cualquier actividad que tú quieras hacer. Y no estoy diciendo que eso sea malo. Lo que estoy diciendo es que a veces nos equivocamos en dónde estamos ocupando nuestro tiempo. Hay otros que ocupan el tiempo en el ocio. Y yo me puse a pensar: ¿el ocio será malo? No. Si el mismo Señor designó un día para que nosotros pudiéramos descansar, para que pudiéramos cambiar nuestra actividad. Hay días que quizás no vamos a hacer nada, pero la pregunta es: lo que estoy haciendo, ¿le estoy entregando mi vida a eso que estoy haciendo? ¿A qué le estás entregando tu vida? Dios quiere usarte para marcar la diferencia en este mundo, para que este mundo sea diferente. Y me impresionaba esto porque Nancy mencionaba algo hoy en la mañana que predicaba y decía, hablaba acerca de los jóvenes, y lo platicábamos anoche. Los jóvenes dicen: yo no voy a servir en mi juventud porque quiero dedicarme a hacer mis cosas, ¿verdad? A hacer un carro, a hacer una casa, a tener cierta cantidad de dinero, y cuando yo ya sea grande, entonces voy a servir. Pero el grande dice: no, yo estoy cansado, ¿verdad? Ya me cuesta, ya me canso. Para eso están los jóvenes, que tienen fuerza, que tienen energía. Entonces nos tiramos la chibolita de uno a otro. Los jóvenes no quieren servir porque están muy jóvenes, y los adultos no quieren servir porque están muy adultos. Entonces nos vamos tirando la chibolita de un lado hacia otro. Pero debemos comprender que Dios hace un llamado. Dios nos dio un diseño y hace un llamado para que cada uno de nosotros sirvamos. Ahora, nosotros tenemos que hacerlo conforme a nuestra forma, de la manera que somos nosotros. No trates de imitar a alguien, no trates de hacerlo como otras personas lo hacen, sino hazlo de la manera que Dios te ha diseñado. Dios nos ha dado un perfil. Para nosotros esa palabra perfil es un acrónimo, es un acróstico, que estamos formando algunos conceptos. Y lo que estamos viendo hoy, por ejemplo, percibe tu llamado, porque queremos que tú descubras que Dios te ha llamado para servir. Pero también examina tus temperamentos. En los grupos familiares, el día de ayer, estuvimos examinando nuestro temperamento y hablamos de esos 4 temperamentos de los cuales nosotros podemos manifestarnos, ¿sí? Colérico, sanguíneo, melancólico, flemático. Pero cuando lo vemos a la luz de la palabra, nosotros vemos que hay personas como Jeremías, que era flemático, ¿sí? Vemos personas como el apóstol Pedro, que era colérico, ¿sí? Pero lo importante de esto es que no hay un temperamento que sea mejor o un temperamento que sea peor. Lo importante es que nosotros pongamos ese temperamento en las manos del Señor, ¿sí? Porque un temperamento en las manos del Señor, controlado por el Espíritu Santo, va a ser algo que Dios va a utilizar para su obra y su gloria.
Cada uno de esos personajes que vimos el día de ayer, como Apolos o como José, cada uno de ellos nosotros vemos que fueron usados por Dios y grandemente en el liderazgo, en la transmisión de la palabra y en el cumplimiento de las promesas de Dios para su pueblo. Entonces no es una excusa el decir, no, es que yo no tengo el carácter que tiene el hermano, ¿verdad? No, es que yo no soy como el hermano es, ¿verdad? Dios nos va a utilizar a nosotros como nosotros somos. Pero también necesitamos revisar nuestros talentos, fluir con nuestros dones, identificar lo que te apasiona y leer tu pasado y aprovecharlo. Leer lo que te ha pasado, lo que te ha sucedido y esa experiencia que has acumulado, ponerla al servicio del Señor. Así que es importante que nosotros logremos comprender que Dios nos dio un diseño para que nosotros le podamos servir. Voy a dejar el tiempo a Nancy para que ella continúe con el mensaje. Amén. Qué importante, ¿verdad? Saber para qué fuimos hechos, para qué el Señor nos trajo a esta tierra. Creo que esa es una pregunta que en algunos escritos, ¿verdad? Es la gran pregunta. ¿Para qué estoy acá en la tierra? Y muchas veces no logramos responderla nosotros mismos porque tenemos muchas incógnitas. ¿Y sabe por qué es? Porque a veces esa pregunta no la llevamos a la persona correcta, que es Dios. Él nos diseñó, Él nos hizo, Él nos creó. Entonces en Él debemos de buscar esa respuesta. Y pues yo quiero continuar con el siguiente punto, donde el Señor nos habla que Él nos llama para que le sirvas en tu obra. Cuando el Señor nos llama, está hablando propiamente de un llamamiento, de un acontecimiento que marca nuestra vida. Puede ser que alguno de nosotros esté sirviendo desde hace mucho tiempo y que no haya sentido un momento específico donde se le apareció un ángel, donde vio una zarza, donde tal vez el cielo y la tierra se juntaron en una visión. Puede ser que no, o puede ser que sí. En el caso que vamos a leer ahorita es el caso de Moisés. Éxodo 3, versículo del 4 en adelante. Yo sé que esta es una historia, al menos a mí me gusta mucho. No sé si usted la ha logrado leer completa en la Biblia, y si no, pues por lo menos hemos tenido como ciertos luzazos con las películas, ¿verdad? Aunque se van por otro lado. Pero lo cierto es que el llamado que Dios le hace a Moisés es una cosa sorprendente y sobrenatural. Y tiene que ser sobrenatural, porque en lo sobrenatural es donde Dios hace que nuestro corazón sea volteado a ver la necesidad a la cual Él nos ha llamado a responder en esta tierra. Viendo Jehová, dice la palabra, que Él iba a ver. Aquí el marco de este texto está hablando cuando Moisés está en el desierto. Ustedes, si van un poquito más atrás a la palabra, nos podremos recordar que pues él tuvo que salir de Egipto por un problema legal que tuvo, ¿verdad? Como a muchos les pasa. Bueno, ahí pasó una circunstancia, una situación, por ese mismo sentir que él tenía de ver a un pueblo oprimido que estaba siendo violentado. Él pues mata a uno de estos hombres que estaba oprimiendo a uno del pueblo de Israel, y él tiene que salir de Egipto y él se va huyendo, ¿verdad? Eso me recuerda a mí el testimonio de un hermano que dice que la esposa siempre le decía: mira, vámonos a vivir a Estados Unidos porque mi papá vive allá y nos puede reclamar. Y él decía: a Estados Unidos yo no me voy nunca. Y que sí, tuvo una situación que lo hizo salir. Y él nos contaba esa noche que platicábamos con él cómo fue que estando allá el Señor le hace el llamado para servir. Y ahora son años que tiene ya de estar allá y tiene una iglesia muy linda. Pero así es como el Señor hace las cosas, ¿verdad? Entonces vemos acá que está Moisés haciendo su trabajo. Según él ya llegó a la tranquilidad, ¿verdad? Como muchos de nosotros. Ya estoy tranquilo, aquí nada me pasa. Cuando de repente ve una zarza que arde pero no se consume, porque eso pasaba mucho en el desierto. Pero lo normal era que la zarza empezara a arder y se consumía. Pero hubo un momento donde él dijo: voy a ir a ver porque esa zarza no se consume. Entonces dice: viendo Jehová que él iba a ver la zarza, lo llamó Dios de en medio de esa zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí,
y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces usted sabe que cuando él está delante de esa zarza, pues él es sorprendido por eso sobrenatural, pero le habla el Señor en medio de la zarza y le hace el llamado para que él vaya y cause y provoque a través del poder de Dios esa libertad para el pueblo. Y usted sabe que lo primero que él dice es: yo no puedo porque no sé hablar, soy tartamudo, me cuesta hablar, etcétera. Y el Señor, en medio de todo lo que él empieza a argumentar, él le dice que le va a dar a su hermano, a Aarón, para que hable. Imagínense todavía con eso. Yo quiero decirle esta mañana que Dios nos ha hecho un llamado a cada uno de nosotros, sus hijos. Yo no sé si usted lo cree, pero le quiero decir esto: a Jeremías el Señor le confirma que Él tiene un plan para su vida desde antes que Él estuviera en el vientre de su madre. Él le dice: te conocí antes de que estuvieras en el vientre, y cuando estabas en el vientre de tu madre, te predestiné y te di por profeta a las naciones. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que desde el momento que usted fue concebido en el vientre de su madre, el Señor tenía un propósito ya diseñado para su vida. Y todas las cosas que han acontecido en su vida lo van a llevar a ese término de cumplir el llamado de Dios. Y eso era lo que pasaba con Moisés. Puede ser que él tal vez no era el más capacitado. Puede ser que en su momento, porque uno así dice: Señor, ¿por qué me llamas a mí? ¿Por qué no llamas a aquel? ¿Verdad? O de repente yo a veces le hacía la pregunta: Señor, ¿por qué me llamas a mí que estoy tan ocupada? Llama a aquel que no está haciendo nada. Pero la verdad, le voy a decir algo: el Señor quiere gente productiva en su reino. Y lo que el Señor espera de nosotros es que nosotros podamos tomar ese llamado, no importando que estemos ocupados, no importando que la situación no se nos dé mucho, sin importar cualquier circunstancia. Él lo que espera es que nosotros respondamos al llamado. Y si usted se da cuenta, pues Moisés tenía particularidades que tal vez no le iban a ayudar, pero Dios, cuando nosotros decidimos poner en práctica ese llamado al cual Él nos está enviando, Él se encarga de depositar en nosotros todo lo que vamos a necesitar. Mire, a veces uno dice, si el Señor lo quiere a uno para predicar, uno dice: pero ¿y cómo le voy a hacer, Señor, si yo me trabo, no me atrevo a ponerme delante de la gente? El Señor te va a capacitar. Por supuesto, hay ciertas acciones, hay que estudiar, hay que meterse en la palabra, hay que buscar al Señor. El Señor también espera que respondamos a ese llamado y que le creamos. Y fíjese que es bien importante darse cuenta que el Señor, cuando nos tiene acá en la tierra, es porque Él quiere que cumplamos todavía algo acá en la tierra. Si usted se da cuenta, muchas personas llegan hasta los 102 años, 105 años. Pero si usted examina la vida de nuestro Señor Jesucristo, Él vivió 33 años. Entonces quiere decir que no se trata de cuán larga sea su vida, sino se trata de que si usted cumple el llamado y el propósito de Dios en esta tierra. El Señor Jesús se va a los 33 años a la cruz, cumpliendo todo aquello por lo cual el Padre lo había enviado. Amén. ¿Y cuántos de acá queremos cumplir ese llamado? Decirle: Señor, el tiempo se detuvo para mí, pero no para ti. Y el don y el llamado son irrevocables, dice la palabra. Y yo quiero que usted se dé cuenta cómo el Señor guardó la vida de Moisés, porque en el tiempo que Moisés estaba naciendo, había una persecución para matar a los niños que estaban naciendo. Y gracias a ciertas habilidades ahí que tuvo que hacer la madre de Moisés, él fue salvado de una manera sobrenatural. Y yo me pongo a pensar, muchos de nosotros hemos sido salvados por el Señor de circunstancias de enfermedad, de circunstancias de peligro, de circunstancias de muerte. No te fuiste en ese hoyo, no te moriste en ese accidente, no te moriste cuando te dio COVID. Hay personas que ya están en el cielo porque ya cumplieron su propósito. Pero si estamos acá en la tierra, es porque el Señor todavía tiene algo para nosotros, la cual debemos de cumplir. Y pues Él guardó la vida de Moisés, lo lleva al desierto, ¿verdad? Lo lleva al desierto para ser preparado para ese propósito grande, porque él ya había sido preparado en palacio, había aprendido muchas cosas, pero cuando va al desierto aprende cómo vivir ahí.
Y si usted se da cuenta, el Señor después viene, lo saca, le dice que vaya a sacar al pueblo y lo lleva precisamente por el desierto. Ya lo había preparado. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Que si usted se pregunta, ¿por qué Dios permitiría tal y tal cosa en mi vida? Va a haber un momento donde usted le va a encontrar la razón. Va a haber un momento donde usted le va a encontrar el propósito. Amén. Vamos, hermanos, ¿qué les pasa? ¿Es amén o no? De repente alguien dice, mire, yo tuve una niñez pero fatídica, mal, y no tuve esto, me abandonaron desde pequeña, pero ahora estoy restaurada. ¿Sabe qué quiere el Señor ahora? Que usted lleve esa misma restauración a esas personas que han atravesado los mismos problemas que usted. El Señor lo que quiere, ¿quién más va a entender a alguien que ha sufrido en cierta área, que alguien que está sufriendo en esa área, que alguien que ya pasó por ahí? No es por demás ni por gusto que el Señor permite ciertas cosas. Por supuesto, Él quisiera que nosotros no entráramos en ciertos sufrimientos, pero a veces la vida es así. Y yo veo acá en el caso de Moisés que el Señor puso en él todas las particularidades que iba a necesitar para que él pudiera cumplir ese llamado. Fíjese que yo me recuerdo el testimonio de un doctor que una vez pues yo fui con él, y él, cuando se enteró que yo era pastora, él me empezó a contar que él iba para El Salvador, o no me recuerdo en qué área, pero sí como carretera a Salvador, y dice que lo agarraron unos hombres, lo secuestraron y lo dejaron casi muerto en la orilla de la banqueta. Y dice que cuando él estaba ahí, en medio de lo que él tuvo todavía de razón porque se desmayó, dice que él dijo: Señor, si me salvas de esta, yo voy a hacer el llamado al cual tú me estás pidiendo que vaya. Y mire, cuando él despertó, ya lo estaban atendiendo, él era médico, lo tuvieron que atender. ¿Y sabe cuál era el llamado? Él tenía que ir a hacer una iglesia a El Salvador, y él no quería, porque él decía: yo voy, vengo, pero pongan a otro. Y el Señor le da esa asignación, y después de ese acontecimiento él obedece la voz de Dios. Ahora yo me pregunto, a veces estamos esperando que suceda en esas circunstancias, ¿verdad? Señor, mándame una señal para ver si de verdad eres tú el que quiere que te sirva, ¿verdad? O Señor, por favor, que se muera alguien, ¿verdad? Para que yo pueda ir. Pero eso no va a pasar, ¿verdad? Eso no va a pasar. Le estoy llevando este caso tan extremo porque muchas veces no comprendemos que el Señor nos diseñó. Ya está en nosotros metido ese llamado de Dios. Porque el Señor no nos trajo a la tierra sin propósito. Él nos trajo a la tierra con un diseño. Ese diseño es para servirles y para servirle a Él y para servir a su iglesia. Pero también quiero decirte que el Señor nos salvó. ¿Cuántos estamos salvos esta mañana? Que si nos morimos hoy vamos al cielo. Amén. Créalo, porque la salvación es por fe, no por obras. Y yo quiero decirle que el Señor le salvó no para que consumamos aire en esta tierra nada más, ni para que estemos gastando los recursos, ¿verdad? Que a veces se ven tan escasos. Él nos salvó para que nosotros también de gracia entreguemos lo que Él nos dio de gracia, para que nosotros devolvamos aquello que por su misericordia no lo merecíamos, pero Él lo hizo con nosotros. Mire, a mí me sorprende ver cómo el Señor conecta el propósito personal de cada uno de nosotros con un propósito eterno y más grande. A veces pensamos: no, mi llamado no va a incidir en mucha gente. Pues yo quiero decirte que cuando el Señor quería hacer cambios en Israel, en el tiempo que había decadencia espiritual, dice que había poca visión, no había palabra de Dios con frecuencia, y el Señor permite que una mujer que era estéril, que no podía tener hijos, empieza a gemir, a interceder, va al templo a pedirle a Dios que le dé un hijo. Y ustedes saben la historia de Ana. Llega Samuel, el Señor le responde y nace Samuel, y ella lo dedica para que vaya al templo a servirle al Señor. ¿Y qué surge con Samuel? Surge un nuevo espacio espiritual, surge una nueva era espiritual para el pueblo de Israel, porque estaba en decadencia. Y Samuel fue sacerdote, fue profeta y fue juez en Israel. Y dice la Biblia que ni una de sus palabras cayeron a tierra, todas se cumplieron. Pero yo lo que quiero que usted vea ahí es que no solo era que Ana necesitara un hijo, era que Dios quería tener un profeta para Israel.
era que Dios quería levantar algo nuevo en medio de su pueblo. Entonces se da cuenta cómo el Señor une los propósitos para hacer que esa necesidad que hay en un lugar, porque dice que Él levantó a un libertador como Moisés, porque había llegado el clamor del pueblo a sus oídos, y Él dijo: voy a preparar a este hombre para que Él sea el que lleve libertad a mi pueblo. Así que en esta mañana le voy a pedir que usted ponga atención. Vamos a escuchar ahí una alabanza, una canción. El tiempo no pasa, dicen que no está muy lejos. Puedes llegar si te atreves a creer. Todos a la mesa, nadie queda fuera. Ya no hay tiempo que perder. Esta es la promesa, gracia y vida eterna. Ya no hay nada que temer. Oh. Dicen que hay un banquete inagotable y creciente. Dicen que el Rey quiere verte. Hay un lugar preparado para ti. Hay un lugar preparado para mí. Todos a la mesa, nadie queda fuera. Ya no hay tiempo que perder. Esta es la promesa, gracia y vida eterna. Ya no hay nada que temer. Oh, todos a la mesa, nadie queda fuera. Ya no hay tiempo que perder. Esta es la promesa, gracia y vida eterna. Ya no hay nada que temer. Ya no hay nada que temer. Ya no hay nada que temer. Dicen que Dios tiene sueños, 8 billones de sueños. Dicen que eres uno de ellos. Mira qué hermoso destello eres de Él. Mira qué hermoso destello eres de Él. Un lisiado a la mesa se sentó, con vergüenza sus heridas ocultó, mas al Rey no le importó su condición. Bienvenido, hijo mío, declaró. Mira, hermanos, Y el lisiado qué linda de veras esta mesa para un banquete. era yo. Y Dios nos permite a muchos sentarnos para poder comer el banquete. Y algunos, tal vez, como dice la canción ahí, veníamos con heridas, lisiados en nuestro corazón, para podernos sentar aquí y poder disfrutar de lo que Dios hizo. Pero me impacta mucho porque hermana Lisette nos preparó la mesa. Ella tuvo que aprender cómo colocar una mesa, qué utensilios se utilizan en esa mesa, para que cada uno de nosotros, o nosotros en este caso con Nancy, pudiéramos sentarnos hoy aquí. Y Dios no solo nos invita a nosotros a sentarnos a la mesa, sino nos invita a que nosotros podamos servir a la mesa.
que nosotros podamos colocar esta mesa. Hoy cuando ustedes venían para acá, ya habían diáconos que estaban acá, que estaban preparando el lugar para que cada uno de nosotros pudiera venirse a sentar. Maestros de escuela dominical que atienden a nuestros niños para que nosotros podamos sentarnos a la mesa y poder disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros. Estaban los jóvenes de la alabanza que tienen que reunirse entre semana, ocupar su tiempo para venir a prepararse y poder servir el banquete que hoy nosotros podemos disfrutar. Y así cada uno de los servidores tiene esa oportunidad de poder servir a la mesa para que nosotros podamos disfrutarla. Nosotros podemos poner 1 y 1000 pretextos para no servir. Señor, no puedo. Señor, no tengo la capacidad. Señor, no tengo los recursos. Señor, no puedo, no sé cómo hacerlo. Algunos decimos soy muy joven, otros somos muy grandes. Yo leí hace un ratito cuando Nancy estaba predicando que Josías tenía 8 años cuando Dios lo llamó a servir. Moisés tenía 80 años cuando el Señor lo llama a servir. La edad no es una excusa para que nosotros no lo hagamos. Y luego cuando vemos en la Biblia y vemos esos personajes de la Biblia que tenían tantos defectos, una mujer samaritana que había tenido tantos fracasos en sus matrimonios, pero que cuando se encuentra con Jesús, ella va y anuncia el evangelio. Y cuando ellos regresan, los hombres vienen a Jesús y dicen: ya no solamente creemos por las palabras que esta mujer nos ha dicho, sino creemos porque te estamos viendo y te estamos escuchando. O una Rahab, que en la Biblia nunca se le quitó ese apodo de la ramera. Usted lee cada vez que lee Rahab y dice Rahab la ramera. No dice Rahab la abuelita de Jesús o Rahab la bisabuelita de Jesús, sino dice Rahab, que tenía una vida desordenada y Dios la usó para guardar a aquellos espías y poder conquistar Jericó. O un Moisés que decía: yo soy tartamudo, no puedo hablar. Pero Dios no estaba viendo eso, sino Dios estaba viendo el corazón para que pudiera servir. ¿Cuántas excusas ponemos nosotros quizás para poderle servir al Señor? Para no ser el que sirve, sino solamente el que se sienta. Pero yo creo que ha llegado el tiempo en que nosotros debemos de quitar cualquier excusa y responder al llamado que Dios está haciendo a nuestra vida para poder servirle. Cuando nosotros disponemos nuestra vida y disponemos nuestro corazón para servir al Señor, nosotros estamos sirviendo la mesa, colocando todos estos utensilios para que venga otro que tiene necesidad de conocer a Dios y pueda reconocerle como Señor y Salvador. Cada vez que nosotros, hermano, nos acercamos al Señor, Dios tiene la oportunidad de usar tus manos, de usar tus bocas, de usar tus pies, de usar tus ojos, de usar tus oídos, para poder impactar la vida de otra persona. Yo quiero que oremos en esta hora y quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor.